Muy buenos días nuevamente para todos. Vamos a dar entonces continuidad a la charla a cargo del capitán Oscar Sánchez. Capitán, iniciamos con una pregunta que está en el chat de Juan Gutiérrez para que dé respuesta, por favor. Hola Juan. Bueno, realmente eso es una tradición, eso uno se coloca el call sign. Cuando está en la escuela y empieza uno a volar, apenas empieza sobre todo la fase ya, última fase, uno ya debe tener el call sign. Hay muchos que los instructores se los colocan los superiores. Entonces, que porque parece, no sé, porque es grande, entonces King Kong, que porque tal, bueno, se los colocan. Y otros porque no lo coloca. Mi primer call sign fue Perseo, em, que es de la mitología griega, pero había varios Perseos en la Fuerza Aérea y cuando empecé ya de subteniente con ese call sign dije, no, lo voy a cambiar. De ahí decidí cero. Primero, que sea corto, que sea fácil de decir y que nadie lo tuviera. El significado de cero para mí fue, si se acuerdan cuál es el cero japonés, es una de las mejores aeronaves que hubo en la Segunda Guerra. Pero no solo por eso, sino por lo que significaba para el que volaba esa aeronave. Recuerden que ahí volaban los kamikaze. Y no porque yo me voy a matar en una aeronave y me guste hacerlo, sino porque ellos daban la vida por su patria. Y eso es lo que significaba para mí el poder volar aviación de combate. No sé si estuvieron en la charla mía la anterior, donde yo decía, donde siempre quise fue volar aviación de combate, o sea, no pensaba de pronto en otra cosa. Si me dieron la oportunidad y dije, voy a volar aviación de combate es por eso. Estaba dispuesto a que si me tocaba dar la vida por proteger mi patria, pues en eso estaba. Varias situaciones estando en Cafiro ocurrieron, ¿no se acuerdan cuando Chávez que va a mandar los escuadrones a la frontera? Entonces nos tocó estarnos como un mes encerrados en el centro de operaciones, planeando operaciones, pendiente a que nos llamaran, y ninguno de mis compañeros dudó en algún momento si nos llegaban a llamar, pues salir. Entonces era el significado. Cada quien se pone el call sign que quiere y a cada persona pues le da su significado. Listo, capitán, muchas gracias. No sé, bueno. Capitán, buenos días. A ver si era posible, en la emergencia que nos relató anterior, de quién es la autoridad final en caso de que haya una discrepancia entre la persona que está volando el avión y el señor que está en la torre de control. Pero realmente el comandante de la aeronave es el que al final toma la decisión, en ese caso era yo. Em, Eso es lo que se toma. La idea es entre los dos definir qué es lo que está, pero realmente qué es lo que está pasando. Es una colaboración, él tiene manuales, tiene lista de chequeo, tenía acceso a llamadas, tenía acceso al inspector que estaba al lado, tiene acceso a más medios, tiene la tranquilidad de estar sentado en una torre de control y no en el avión con los mismos nervios que uno está sintiendo. Entonces es una asesoría, pero al final la autoridad o el que toma la decisión, pues es el que está volando, que es el que está en la aeronave. Gracias. A usted, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay situaciones, como les decía. Perdón, capitán, yo le interrumpo un momentico. Yo quisiera, pues, de pronto, a manera de aportar, de que de pronto, todos los que estábamos viendo el video, de que a pesar de que hubo mucho intercambio de información, usted siempre estuvo en control del avión. Yo sugeriría de pronto que en cualquier tipo de emergencia en aviación, lo primero es volar el avión, pues pase lo que pase, independiente de como el resultado final. Simplemente quería aportar esa situación. Claro que sí, Javier, muchísimas gracias. De todos modos, hay cosas que son puntuales,
que no voy a hablar mucho en este momento. Ahorita voy a tocar las emergencias más o menos cómo fueron, porque sí quiero que me acompañen a la siguiente conferencia, que es la ABC de las emergencias. Y ahí de pronto sí tocamos ese tema más profundo, Javier, pero muchas gracias por el aporte. Ahora lo que les voy a comentar, entonces lo que les decía, de pronto hay un poco más de tiempo, pero hay situaciones que de pronto nos llevan a cometer errores también cuando se sale de la normalidad. Cuando hay situaciones especiales y cuando el estrés aumenta. Esta situación les voy a compartir ahora la siguiente experiencia. Acá está. Entonces, esto hace parte también de otra presentación que es lo de la experiencia de REFLAG, pero para que no se contextualicen, aquí en la pantalla, en la parte derecha, se alcanzan a ver, estamos en un ejercicio internacional en Estados Unidos, donde uno sale de la base de Nellis, que queda en Las Vegas, Nevada. El área de entrenamiento queda más o menos entre 60 a 70 millas fuera. La misión en este caso era una misión de ataque, de ataque a tierra, simulada, se llama Striker. Igual en otra presentación de qué es REFLAG les voy a comentar bien más o menos pues cómo son las cosas, cómo se hace, pero esto es como para contextualizar lo de la emergencia. Normalmente una escuadrilla el mínimo elemento de combate son 2 aviones, pero normalmente son 4 los que volamos y volamos en escuadrilla. El líder, el 2, el 3 y el 4. Este es un elemento, líder y 2 forman un elemento, 3 y 4 forman un elemento y los 2 elementos forman la escuadrilla. El líder es el que toma las decisiones, sería el comandante. Es como si usted tuviera 4 pilotos en su aeronave tomando decisiones y hablando, pero siempre el líder es el que debe llevar las 4 aeronaves. Si llega a haber divisiones o si llega a haber un problema, el líder alterno es el número 3. O sea, si el líder falla, el 1, el líder alterno es el 3, es el que debe asumir la formación y es el que queda líder. O sea que normalmente estas son las salas, 2 y 4, son los de menos experiencia, el líder es el de más experiencia y el 3 pues, es el que está entre los dos. Salen las 4 aeronaves a un punto, en este punto se hace refueling por la distancia y por el tipo de operación, teníamos que hacer retanqueo en vuelo. Se procede más o menos en la ruta, se hace el ataque, se regresa, se vuelve a un punto de salida y se regresa a la base de Nellis. Eso más o menos, todo eso tomaba entre 2, 3 horas, a veces hasta 4 horas. Entonces era bastante agotador. El calor, eso era en la temporada en verano, eso fue en julio del 2012. Las temperaturas podían alcanzar los 40 grados centígrados, 42, es zona desértica, muy seco. La temperatura en cabina, nosotros en los CAFIR para poder hacer este tipo de operación en Nellis, nos tocó adoptar una operación iniciábamos los motores con la cabina abierta, lo que no se hacía antes, por seguridad, porque la temperatura en cabina podía llegar a subir hasta 54 grados, con casco, chaleco, overol, el anti-G, con todos estos aditamentos, pues era bastante crítico para los pilotos y lógicamente pues la fatiga era bien alta. Entonces, salimos normal, hicimos la operación, se hizo la entrega simulada de armamento, regresamos y cuando estábamos ya próximos a llegar al punto de salida, en esas operaciones uno está volando más o menos con 70, 80 aeronaves de todos los tipos. Entonces, el control tiene que ser bien organizado y todo debe ser bien organizado. Y pues lógicamente las comunicaciones son bastante críticas. Uno tiene que ser muy puntual, fuera de eso era en inglés. Entonces yo les pongo acá que comunicaciones en inglés y en español, el líder era el que llevaba las comunicaciones y por la interna, o sea, en otra frecuencia, las comunicaciones las llevábamos con las otras aeronaves. Lo hacíamos en español para que fuera más claro y se entendiera más claro, para no combinábamos los 2 idiomas.
Así se fueron todos los entrenamientos, eso duró más o menos 2 años el entrenamiento para esto, pero pues así siempre lo hacíamos. Cuando estábamos llegando a este punto de salida, el número 2, que si se acuerdan, el oficial de pista era Stuka, es el mismo que estaba de número 2, era mi ala ahora, presentó una indicación errónea de combustible en el avión, que le estaba indicando que probablemente se le había acabado el combustible en un tanque. Eso le reducía lógicamente la cantidad de combustible. Y recuerden que uno hacía refueling, venía acá, hacía toda la operación y ya se regresaba en hélice, o sea que no había posibilidad de hacer más refueling, no había posibilidad de retanquear. Y si el combustible que estaba indicando es como si tuviera unos 100 o 200 galones por debajo de lo que teníamos los demás. Entonces teníamos que empezar a tener prioridad para aterrizar. Lógicamente, los que conocen Estados Unidos, esos son aeropuertos muy cercanos. Claro que en esta zona, ok, claro que en esta zona, esta área no había casi aeródromos. El aeropuerto acá nosotros íbamos a utilizar como alterno el aeropuerto internacional de Las Vegas, y había más aeropuertos acá cercanos. Entonces el combustible no era tanto el que se necesitaba, pero pues lógicamente 70 aeronaves más las aeronaves comerciales, pues era un problema que tenía uno que pensar antes de actuar. Lo primero que hicimos fue mantener aquí en este sector, tratando de verificar cuál era la información y si era información real o era un error error del sistema que estaba indicando. Aunque sabíamos y la probabilidad era que era error del sistema, nosotros empezamos a solicitar. Hablar para que nos autorizaran fue bastante complicado, entonces siempre hubo una demora como de 5 a 10 minutos aquí sosteniendo para que nos autorizaran, porque ya habían aviones que estaban regresando. El tipo de operación, como hay aeronaves que hacen otro tipo de operación que no son los de aire-tierra, sino los de aire-aire, consumen muchísimo más combustible, pues venían con más prioridad que nosotros. Hasta que por fin logré comunicarme, porque entrar en frecuencia, poder comunicar, como uno llevaba un orden, entonces uno tenía que esperar casi que ese orden para comunicar. Pero como era una situación especial, el poder comunicar para decir que teníamos un problema en la escuadrilla fue bastante difícil. Lógicamente, Stuka, que era el que tenía el problema en el avión, él es el que se empieza a sentir más incómodo y empieza como a presionar. Líder, tengo problema de combustible, solicitemos. Y yo, sí, pendiente, tranquilo, ya vamos. O sea, la idea ahí es el CRM que maneja uno con las otras aeronaves. En ese momento, pues la asesoría puede ser de los 4, pero normalmente el que apoya es el líder, es el que apoya el 2. Empezamos a regresar hacia la base y ahí cuando ya estamos en final, les voy a explicar, normalmente el tráfico es un tráfico militar. Si ustedes han visto operaciones de aeronaves militares, acá son las dos pistas, la 2-1 derecha y la 2-1 izquierda en hélice. Entonces, normalmente si es para la 2-1 derecha, la formación típica es 1, 2, 3 y 4. En este sentido, el líder es el primero que rompe, hace el viraje militar, es un tráfico más cerrado y aterriza. Se hacen estos tráficos y esos tráficos eran los normales que se debían hacer porque eso agilizaba más el aterrizaje de todas las aeronaves que estaban en vuelo, excepto los tanqueros, excepto los B-52 que pues no iban en formaciones así como nosotros, ellos se aproximaban directo. Entonces primero aterrizaba el líder, después el 2, 3 y el 4. Que es cuando ustedes ven de pronto en los videos que le están haciendo un rompimiento. Ese es el tráfico militar. Como tenía ese problema, yo le solicité a la torre que hiciéramos una aproximación directa. Aproximación directa quiere decir, líder, el 2 pasa acá atrás, el 3 atrás y el 4 atrás y aterrizamos todos en una sola línea. Como él venía con la situación de minimum fuel y aunque sabíamos que no sabíamos si era indicación o no porque no hemos podido confirmarlo, teníamos que asumir que si era ese problema, si tenía ese problema, entonces yo le dije al 2, pase adelante y usted aterriza primero. Estábamos como unas 7, 8 millas antes de aterrizar. Al él empezar a adelantarse, le dije, adelante se acelere, que yo me quedo y aterrizo de 2, controlándolo siempre visual. En ese momento, cuando estábamos haciendo ese cambio, el número 4, que es el que está acá, empieza a indicar o indica y dice que tiene un problema en el tren y que no le indica que el tren está abajo.
Cuando no le indica que el tren está abajo, le dice al número 3, que es el líder del elemento, que le verifique. Entonces el 3, imaginen la situación, tiene que retroceder, buscarlo y empezar a mirarle el tren abajo. Pero lo que quiero que, bueno, eso es contextualizando el tipo de emergencia. ¿Qué pasó? Yo tenía que coordinar en inglés con la torre, decirles primero que íbamos a hacer directo, que tenían problema con el mínimo de combustible, y ahora con este problema me tocaba comunicarle que el 3 y el 4 iban a hacer sobrepaso y que el líder, el 2, íbamos a aterrizar. Mientras eso, ellos dos estaban hablando de que tenía que por favor le revisara y que le verificara si el tren estaba abajo. Pero quiero que escuchen es cómo se llevan las comunicaciones y al final les cuento qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a ver el video. Este sí, como está toda la presentación, si les puedo colocar toda la pantalla. ¿Me confirma si está el audio y el video, por favor? Sí, capitán. Allá le solicité la aproximación directa y me autorizaron. Cristos, pase adelante, aproxime usted primero. 2-1 derecho, ¿correcto? Entonces yo me abrí la aproximación y ya empiezo a reducir la velocidad. La aproximación era con 220 nudos, le digo a él acelera 220 y yo mantengo menos velocidad para que él pase. Acelerando. Aquí está la pista. Diga 4. Chequeme tren que no tengo tren abajo, marica. Sigue esta formación entonces. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Copy, we're going to go to the left. Rocket forward, one check goes down, runway 21 right, wind calm, clear to land. Negativo. Marica, chequea. Entonces, esta es la pista 2-1 derecha, la 2-1 izquierda, estoy a 6.6 millas, 215. Ya estoy mirando a la izquierda el número 2, no se alcanza a ver en pantalla todavía. Si escucharon, entonces le pregunté si tenía audio, o sea, verifique si los tres, si él puede que no tenga indicación de luz, pero si el audio da, es porque hay posibilidad de que el tren sí esté abajo. Entonces, asesoro al 4, pero el 3, que es el líder de ellos, fue el que le dijo, mantenga y escuchan la voz. El del 4 que tiene el problema, como estamos cerca de aterrizar, ¿cómo lo maneja? El audio, cómo la voz, cómo está estresado, cómo empieza a hablar, lo que hablábamos de fraseología, cómo se nota el estrés que está de pronto manejando en ese momento en cabina. Me entrego, weón, estoy aquí a sus lados. Tiene cuidado con el tráfico, tiene que bajar para sobrepaso. ¿Me la vista? Sí, correcto. Entonces ahí el 3, que es el líder de él, le dice, tranquilo, mire el tráfico, como quien dice, cálmese, lo escucho asustado, lo escucho estresante, tranquilo, espere y vamos para sobrepaso. Sobrepaso para poder revisar bien con tiempo el tren de aterrizaje, porque si yo estaba cerca de la pista, pues ellos estaban todavía mucho más, están por lo menos unas 2 o 3 millas atrás mío. Tengo el tren trabajo abajo, la palanca y no me da luz verde. Listo, tranquilo, vamos a hacer sobrepaso, fresco. Pilas con la altura, estoy quieto si nos vamos con el viento derecho. Que voy a pasar adelante. Listo, tranquilo, yo voy con usted fresco. Si escuchan ahí, yo estoy comunicando en inglés diciéndole a la torre que el 3 y el 4 van a hacer sobrepaso, mientras ellos están hablando ahí, y el avión, el que está, el de Stuka, no sé si lo alcanzaron a ver acá por izquierda, está acá muy cerca al mío. Yo voy con 190 nudos, él debería tener 210, es lo que, pues, por encima de 200 nudos.
pero sí me fui acercando muchísimo al avión y ya yo no tenía posibilidades de sobrepaso. Yo tenía que aterrizar o aterrizar, porque recuerden que el 3 y el 4 van detrás mío y están haciendo sobrepaso. Entonces a mí me tocaba aterrizar o aterrizar sin importar que estuviera cerca a la otra aeronave. Okay. Roger, the rocket with the landing gear continues straight upwind, and you'll be making a right turn out to flex. Déjelo rodar. ¿A dónde procedemos? 3 right close traffic approved, runway 21 right. Entonces ahí le digo, déjelo rodar porque pues estaba demasiado cerca del avión. Si ustedes vieron ese aterrizaje, bajó la nariz bastante fuerte. Eso fue lo que yo sentí en ese momento, que bajó la nariz bastante fuerte nomás. Ya ellos hicieron su sobrepaso, verificaron el tren y aterrizaron de manera normal. Ahí acabó digamos que ese problema. Pues el video aquí sigue hasta que parqueamos. De pronto se escucha mucho. Al fondo, si pueden ver, está Las Vegas, porque era así la pista y al fondo se veía toda la ciudad. ¿Qué pasó? Que yo entré en los vórtices que dejaba el avión de adelante, y eso fue lo que me hizo aterrizar así, pero en ese momento yo lo único que sentí fue que el tren el tren delantero bajó la nariz muy, muy duro. Siempre que llegaba uno de estas salidas, de estas misiones, lo primero que uno hacía era al inspector, lo recibía, y uno le decía, vea, pasó esto, revíselo. Entonces, la emergencia del de adelante, después vea, pasó el 3 viene, el 4, perdón, viene con tal problema. Yo cuando aterricé, por favor, revísele la rueda de nariz o el tren de nariz, porque puede que le haya dado bien duro, porque sentí que le bajó muy fuerte. No sé, no me acuerdo bien, no miramos, pero alcanzó 4.4 gravedades la máxima, que creo que fue en el momento del aterrizaje, porque antes no tenía tantas gravedades. Eso no, en ese momento no caímos en cuenta. Llegamos al sitio, le dije al inspector en tierra lo que había pasado con el avión, y en ese momento llegaron los israelitas, llegó el comandante de la base, todo, ¿cómo les fue? Empiecen a contar la historia. Nosotros llevábamos, ese día habíamos probado un nuevo elemento de guerra electrónica, entonces me empezaron a preguntar cómo nos había ido, si nos habían derribado, cómo les funcionó. Entonces se habló tanto de ese tema que olvidé hacerle la anotación al libro del avión. Esa noche nosotros nos dividíamos en 2 grupos, éramos 8 pilotos, 4 volábamos de día, 4 volaban de noche, y la siguiente semana cambiábamos, los que volábamos de día volábamos de noche y al contrario los otros. Esa noche fue a salir los 4 y uno de ellos, que era el que iba en mi avión, le tocó cancelar porque no le presurizaron los tanques. Entonces los inspectores fueron los que hicieron la posvuelo, no hubo anotación. El inspector, como yo le dije, revise el tren de nariz, revisó y no tenía problema el tren de nariz. Al otro día era sábado, como era sábado y domingo, ese era viernes, el sábado y domingo no se volaba, porque los que teníamos que hacer transición a nocturno deberíamos hacer la transición también en cuanto al ciclo circadiano. Entonces lo que hacíamos era tratar de trasnochar para el otro día tratar de dormir todo el tiempo. Entonces ese viernes la idea era seguir derecho, y lo mismo el sábado para poder dormir todo el día y cambiar el ciclo en la siguiente semana. Ese sábado, como al mediodía, me llamaron y me dijeron, Oscar, ¿usted tuvo algún problema en el avión? ¿Usted sintió algo diferente? Yo, ¿por qué? Porque hay un problema con el tanque derecho que tiene un raspón, el tanque de plano de combustible. Yo les dije, no, yo lo único que sentí fue que el tren de nariz cayó muy duro, le dije al inspector y eso fue no más, no sentí más. Pues muy raro porque es que el tanque está rayado y hay un tren de aterrizaje en los CAFIR. El tren de aterrizaje primero va como hacia adelante y después se va hacia atrás. Al estar hacia adelante se llama en posición avancé, y después subes cuando va a subir. Entonces él se asegura atrás. Como está atrás, cuando hay un aterrizaje demasiado fuerte, tiene un plomo que va en la entrada del tren de aterrizaje en el plano. Y me dijeron marco plomos. Cuando marca plomos quiere decir un aterrizaje bastante fuerte.
Entonces yo, pues rarísimo, lo que sentí fue eso, no sentí más. Después entonces nos fuimos para la base, para Nellis, estábamos en el hotel, llegamos a Nellis, verificamos la película y viendo bien la película, ya en pausa, con calma, sentados, se ve cuando no baja solo la nariz del avión, sino que el avión alcanza a hacer un poquito de viraje y ahí golpea el tanque. Si yo hubiera estado 1 metro más arriba de lo que estaba en ese momento, fácilmente golpeo la punta del plano y pudo haber virado y me hubiera podido accidentar en ese momento. Revisaron y el tren golpeó tan duro, el tren derecho, no solo el tren principal derecho, sino el izquierdo también marcó plomo. Y el tren principal derecho golpeó tan duro que tocó hacerle cambio de tren. O sea, tocó traer un tren desde Colombia principal para poder habilitar el avión. Yo le digo 1 metro, pues siendo de pronto exagerado, pero el golpe no era un rayón lo que tenía el tanque, tenía un golpe en el tanque que había generado una hendidura y un hueco, y por eso es que no le habían presurizado al piloto el día anterior. O sea, la posvuelo de los técnicos, de los inspectores, no se dieron cuenta de la marca de plomos, el afán de la misión de llegar, de los resultados, de revisar otras cosas, de los 4 aviones, de alistar los aviones para por la noche, y ninguno de ellos se dio cuenta de eso. Tanquearon y tampoco hubo escape de combustible, entonces eso fue bastante raro. Pero bueno, eso fue lo que sucedió y lo que pudo haber pasado, que fue un accidente. Entonces, ¿a qué hoy? A ver, perdón. Salgamos de este. ¿Hasta ahí alguien tiene preguntas para ir acá? Capitán, ¿Sí? los CAFIR, digámoslo en ese caso de no, pues de que la landing gear, el tren de aterrizaje no, uno no esté seguro pues de que ancló o no ancló cuando bajó, pues como usted dice, en ese momento él no tuvo como esa seguridad con la luz, visualmente, ¿sí? Sí. Pero no hay como una bomba hidráulica dentro de los CAFIR. De pronto que en ese caso de que tú quieras bajar el tren de aterrizaje manualmente, puedas hacerlo en caso de emergencia. Ah, sí, claro, no, o sea, una cosa es verificar que está, y si tocaba hacer el procedimiento porque el tren ha bajado, lógicamente hay una que es bajar el tren por emergencia. Entonces ya es otro tipo de sistema que actúa, que es una bomba hidráulica de emergencia que tiene más presión y lo que hace es que baja el sistema por si fue problema hidráulico y está separado de los hidráulicos normales. Ahorita, pues ya hace 7 años no vuelo este equipo, entonces no me acuerdo de muchas cosas puntuales, pero sí tenía lógicamente cómo manejar esa emergencia. El problema era definir en ese momento lo que tenía que hacer y qué era lo que estaba pasando. ¿Están viendo la presentación, lo de puntos importantes de nuevo? Sí, capitán. Ok, gracias. Que esto se... Bueno, entonces aquí en este caso, el CRM era entre otras aeronaves. No teníamos oficial de pista. ¿Por qué no teníamos oficial de pista? Porque pues esto era otra base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Allá se manejan muchas cosas de seguridad, bastantes. No dejaban subir a un piloto a la torre, no era un procedimiento normal. Entonces no teníamos asesoría de alguien en tierra. Era lo que nosotros manejáramos en vuelo. Lo que hablábamos de dejarse asesorar, sentir que alguien lo está llevando, sí se dieron cuenta como el 3, que fue el líder, le dijo como que se calma, pero lo importante de mantener la calma, lo que nos decía el capitán Javier, no solo de mantener el control del avión, sino mantener la calma en ese momento. Él empezó a estresarse tanto, las comunicaciones, todo, que lo que hicieron fue, no pude controlar el otro avión, no pude meterme en la comunicación,
a decirle al otro, Stuka, acelere, está muy atrás, mantenga acelerado. Yo estaba manteniendo 190 nudos, la velocidad de aproximación mía era 200. Yo tenía que estar aproximando con 200 y bajé la velocidad 10 nudos esperando que el otro se adelantara. De pronto, es lo que hablé después con el otro piloto era que, pues él también por estar escuchando, venía con el estrés de su minimum fuel, estar escuchando que el otro tenía un problema, pues lógicamente no mantuvo la velocidad que yo le había dicho y lo que hizo fue mantener la velocidad de aproximación normal y tratar de controlar su aeronave. Entonces no cayó en cuenta que yo estaba tan cerca, él realmente no me veía. Y lo que les digo, yo al ver el avión tan cerca había podido haber hecho sobrepaso, pero no podía hacer sobrepaso porque estaban los otros en vuelo. Aquí ya, aparte de conocimientos propios, es la tranquilidad y no dejarse afanar. Si el 3, que es el líder alterno, se deja afanar del 4, pues hubiera sido mucho mayor el problema. Igual el de tomarse el tiempo. Sí, acá la diferencia es que se probó en una parte de la operación de vuelo que es bien crítica y que es el momento de la aproximación. Entonces está uno controlando la aeronave, tiene que estar pendiente de otro avión que está totalmente cerca y fuera de eso las comunicaciones, pues lógicamente, si ustedes no sé si alcanzaron a escuchar, pero entonces en inglés, yo diciéndole al de la torre, el líder y el 2 van a aterrizar, el 3 y el 4 tienen problemas, van a hacer sobrepaso, mientras los otros por dentro hablaban y lo que hablaba de la fraseología. Con groserías, por favor, ayúdeme, el estrés, oiga, pero ¿dónde está? Eso genera que los demás también se estresen y lo hicieron llevar. Y eso fue una de las conclusiones de la investigación, porque pues lógicamente todos, comandante de la Fuerza Aérea, todo el mundo se fue encima mío. ¿Cómo es posible que un instructor, el líder, yo en ese momento, 2012, yo era el segundo del escuadrón, era el de más experiencia en vuelo, pero era el segundo, como decirle, el segundo comandante del escuadrón, era el de operaciones. ¿Cómo es posible que esta persona aterrice así? O sea, lleve el avión a llegar a eso. Nunca entendieron el motivo hasta que en la investigación pues, se dieron cuenta de todo el estrés, de todo el problema que hizo lo que hizo el 4 con las llamadas, con el momento, con lo que no se podía hacer, que antes por 1 metro no hubo un accidente, no pasó un accidente. En lo de concentrarse en lo que está haciendo, entonces todo esto lo lleva a errores porque en ese momento, aunque yo estaba concentrado en mi aproximación y estaba concentrado en el 1, también tenía que tener concentración en lo que estaban haciendo el 3 y el 4, bastante carga, bastante trabajo. Y plan B, ya no tenía plan B porque no puede hacer sobrepaso, el plan B era aterrizar o aterrizar y que no hubo tiempo de decirles tú que normalmente cuando se aterriza tan cerca, el que va adelante o cuando se aterriza informaciones en formación, si uno ya está preparado para aterrizar en formación, el que va adelante aterriza en la mitad de la mitad de la pista, no en la mitad de la pista por la línea, sino en la mitad de la mitad. Y esas pistas son de 50 metros, más o menos, no me acuerdo cuánto era exactamente, pero son pistas bastante amplias. Y él no hizo eso, sino que aterrizó fue por el centro. Entonces, él aterrizó por el centro y yo aterricé por la mitad derecha de la pista. No había qué más hacer, no había cómo más. Ahí lo importante, lo que yo quiero resaltar, es como el mantener la calma y la buena comunicación en momentos críticos marca la diferencia. Hasta ahí. ¿Preguntas? Capitán, ¿hubiese habido la posibilidad de utilizar la 2-1 izquierda? No, por el tiempo, realmente mientras antes yo estaba comunicándole a la torre que me dejara aterrizar por esto, no hubo tiempo ni siquiera decirle al de adelante, córrase, váyase para la izquierda de la pista. No hubo tiempo de comunicar eso, fue bastante apretado. Y fuera de eso, normalmente la 2-1 izquierda en ese momento lo dejan para aeronaves que están despegando o para aeronaves que vengan en emergencia. Entonces, era un procedimiento que me tocaba hacerlo con bastante tiempo, con bastante anticipación. Siempre, capitán, digamos, en ese esquema de esos 4 aviones que estaban en vuelo en ese momento y siendo usted el líder, no hay un momento en que, digamos, usted diga, bueno, hasta aquí podemos funcionar como un conjunto de 4 aviones, llegue el momento en que usted diga, bueno, ya cada cual defiéndase como pueda o no es tan dramático. No, sí se puede y sí toca y cada uno tiene que estar preparado para asumir
su propia navegación. A un ejemplo de esto, veníamos 7 aeronaves cuando hicimos el vuelo de crucero aterrizamos en San Antonio, Texas, de Colombia a San Antonio, Texas, veníamos 7 aeronaves y el líder venía comunicando, autorizados a aterrizar, aterrizó el líder y cuando aterrizó el líder hubo un problema de comunicación con la torre, dejó el paracaídas en la pista y el de la torre nos hizo hacer sobrepaso a todos. En ese momento, 2, 3, 4, todos los otros 6 aeronaves les tocó asumir propia navegación y hacer las comunicaciones individuales. No me acuerdo cómo se llamaba la escuadrilla, pero entonces ya era por 2, 3, 4, 5, 6, así nos nombrábamos. Cada uno tuvo que asumir su propia navegación. Entonces eso sí está contemplado dentro de los briefings y por eso hay como una jerarquía. El líder, después el 3 y ya después pues, cada uno individual depende de lo que tenga que hacer. Gracias. Bueno, ya para... Claro, una pregunta. Álvaro. En ese caso, cuando, bueno, primero gracias por la charla y gracias al capitán Javier Mora, que realmente es, así como dicen aquí, el guruyí de la aviación. Mucho que le aprendí. En ese caso, ustedes, por ejemplo, el comandante de la escuadrilla puede, digamos, los que están el 2, el 3, el 4, los otros aviones, cualquiera de esos aviones puede desbaratar la escuadrilla, o sea, puede decir, rompemos todos y por seguridad o solamente el líder es el que toma las decisiones ahí. No, si es por seguridad, cuando es formación cerrada, sobre todo por si es por seguridad, puede decir, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es como rompiendo. El 4 rompiendo, asume propia navegación, él informa. Cuando es procedimiento, por ejemplo, instrumentos, hay procedimientos estándar donde cada uno sabe qué tiene que hacer. Depende de la ubicación. Si es virar por derecha, 15 grados por un minuto. Bueno, hay bastantes procedimientos que se pueden hacer en la formación, sobre todo pues cuando es instrumentos. Si es por algo crítico, por eso ahí el 3 me dijo, líder, 3 y 4 hacen sobrepaso. Él tomó la decisión y yo en el momento dije, listo, o sea, no hay problema. Ya si ellos no toman la decisión, yo hubiera podido ordenarles y ellos tienen que cumplir, porque eso, por ser el comandante les hubiera podido decir, no, hagan sobrepaso y solucionenlo. Pero depende de la condición, cada uno por seguridad, claro que puede tomar las decisiones. Ok, gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, para seguir y ya, esto les voy a contar rápido porque en este no tengo video. Los fui llevando de 2010, 2012 y aparte pues muchas otras fallas que uno, lo que les digo, en estos aviones se presentan bastante. Después de eso ya tuve un accidente ya real. Lo que les decía, uno no sabe, nunca está preparado para que le lleguen a ocurrir fallas y normalmente son fallas que no están escritas. Por ejemplo, pues en la primera, pues que se rompa la guaya del acelerador, eso no está escrito. La segunda, que el 2 pase de líder porque tiene problemas de mínimo combustible y que en ese momento el 4 le falle el tren, eso tampoco está escrito ni estaba en los briefings. Y era en menos tiempo. Y esta fue despegando de Palanquero, estaba en instrucción, yo era el instructor va en la cabina de atrás y el alumno va en la cabina delantera. Era la quinta salida del alumno, o sea, y él tenía problemas que al despegar colocaba mucho ángulo de ataque, mucho pitch arriba en el despegue, se dejaba llevar como por la potencia de la máquina y colocaba mucho pitch arriba. En ese momento, cuando él despegó, volvió a colocar el mismo pitch arriba, yo coloqué la mano en el control, uno siempre vuela con las manos en los controles, le oprimí el control, le dije, ojo con el pitch, y en ese momento sentí como un estallido, un ruido raro. ¿Qué pasó? Empezamos a perder potencia. Entonces lo que le dije fue, usted cortó la postcombustión, pero como yo tenía la mano en el acelerador, no sé si me ven acá, el acelerador cuando es postcombustión, uno tiene que bascularlo hacia la izquierda y hacerlo hacia adelante. Si me entienden, postcombustión es una adición a la potencia del avión que está en la tobera. Es como inyectar combustible en los gases de escape. Entonces genera mucha más potencia como también consumo de combustible.
En estos aviones lo utilizábamos para los decolajes y en los supersónicos, bueno, cuando necesitábamos acelerar bastante el avión, se colocaba postcombustión. Entonces se sintió como si hubiera cortado la postcombustión, pero como un golpe, ¿cierto? Como si hubiera cortado la postcombustión, pero no estaba. Entonces yo lo que hice fue, mío el avión, cogí el control de la aeronave y empecé a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces volteé a mirar los instrumentos del motor, el avión volaba, pero sin la condición normal. Es como si tuviera más o menos 90-95% de potencia, de empuje. Con este tipo de empuje y con el peso que llevaba, como es un avión en instrucción, no estábamos full peso, entonces digamos que debería volar normal, solo que el avión acelerara. El tren, como acabamos de despegar, no, todavía estaba abajo. Yo le dije al alumno, le dije, no me suba el tren, manténgalo abajo. Y yo lo que hice fue bajar la nariz, esperar a que acelerara y tratar de volverme a la pista, pero por condición, por conocimiento, no me dio para regresarme a la pista. En ese momento le notifiqué a la torre, tengo un problema, estoy tratando de regresarme, estoy tratando de acelerar, tengo un problema con el motor oficial de pista. Entonces al oficial de pista le dije por interna, porque estaba ahí, le dije, resulta que al tener la postcombustión, el avión abre toda la tobera. Y cuando uno corta postcombustión, la tobera se cierra para mantener la temperatura y tener dos gases de escape para que me dé más empuje. Pero si yo dejo la postcombustión con tobera cerrada, se va a generar tanta temperatura que los mismos gases y la misma temperatura hacen que se pueda ahogar el motor también o se pueda cortar. Y eso se llama tobera cerrada. Es una emergencia. Cuando yo revisé y tengo postcombustión puesta todavía intentando colocarla, la tobera estaba cerrada, esa fue la indicación. Entonces, como si tuviera potencia militar, o sea, tenía el empuje del avión sin la postcombustión, me debería volar. La velocidad máxima que llegué en ascenso era, normalmente uno asciende con 240, 300 nudos para tráficos, pero en el avión liso realmente la velocidad es 400 nudos en ascenso, y acá me está dando 200, 190 nudos, era lo máximo que me estaban acelerando, y llegó a tener 300 pies, o sea, me indicó 900 pies sobre el terreno. Yo inmediatamente volví, entonces le dije al oficial de pista, pasó esto, sentí que se fue la postcombustión, tengo tobera cerrada, voy a hacer procedimiento de tobera cerrada. Empecé a hacer el procedimiento de tobera cerrada, que era reducir bastante el acelerador bien fuerte, a llevarlo a idle y volverlo a llevar adelante. El avión no me respondía y a medida que iba iba pasando el tiempo, se iba desacelerando y empezaba a descender. Entonces yo lo que empecé fue a colocarle bastante ángulo de ataque. Entonces le empecé a colocar ángulo de ataque y el avión, yo lo que veía desde la cabina trasera era buscar llevarlo hacia el río, no hacia las poblaciones, sino hacia el río primero, para intentarlo bajar la nariz para que acelerara. Bueno, pero cuando intenté regresarme y no pude regresarme a la pista, le dije al alumno, suba el tren, pero en ese momento la torre me preguntó, no me acuerdo que me preguntó algo de si todavía el motor, alguna cosa me preguntó y se metió en la comunicación interna y el alumno nunca me escuchó suba el tren, que eso fue algo que fue lo que sirvió para que ahorita le esté contando la historia. El tren quedó abajo. Yo creía y pensaba que el tren estaba arriba, entonces lo que hice fue bajar la nariz, buscar que acelerara con ese poco de potencia que tenía, buscar el río, que no había obstáculos y no había nada para poder bajar la nariz bastante, me acelerara, de pronto acelerando el avión me volvía a salir, pues podía ascender, que es lo que busco en ese momento. Me di cuenta que no estaba controlado realmente el avión. De un momento a otro empezaron a oscilar las RPMs, entonces bajaban a 70%, volvían y subían. El idle era 63, 60% y bajaban más o menos 70, volvían y subían, empezaban a oscilar. Entonces yo le dije al oficial de pista, me voy a tener que eyectar, no estoy controlando el avión. Le dije al alumno, prepárese para eyección. Cogí el avión lo dirigí hacia el río otra vez. Lo dirigí hacia el río y le dije al alumno, eyección, 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 que era la voz. Normalmente en los biplaza,
el que se eyecta primero es el instructor, el de atrás, porque al eyectarse la silla sale como un resorte y cuando está aquí arriba se prenden los cohetes y sale eyectado. Si lo hace el de adelante, que es lo que decía el manual, el de adelante es catapulta, se prenden los cohetes, quemaría el de la cabina de atrás. Entonces, por eso siempre es el de atrás que se eyecta primero. Pero en esta condición, como yo tenía el control del avión, si yo soltaba el avión, el control y me eyectaba, la nariz bajaría Error al abruptamente. obtener la dirección IP. No sé en qué momento, porque uno no sabe en este tiempo cómo piensa eso, pero lo que pensé es que el alumno se eyectara primero. Le dije, esperé, leí la orden de eyección, esperé un segundo, o sea, me tomé el tiempo, mandé las manos a la manija, intenté eyectarme, no salió, abrí los ojos, verifiqué que se estuviera cogiendo la manija de eyección y cuando volví a cerrar con la mano en los controles todavía, porque yo estaba controlando el avión, cerré los ojos ya para eyectarme otra vez y ahí fue que sentí el golpe. Toqué tierra, lo primero que hice fue pensar uy, me accidenté, el avión rebotó, hizo como un sapito. Yo dije, bueno, me accidenté, me golpeé, no ha sido tan duro. Cuando de pronto siento el segundo golpe, en ese sentí que vibró todo el avión, vibró mi cuerpo bastante y yo de ahí pensé, dije, me quedé sin, yo dije, la pelvis para abajo me quedé sin nada, o sea, no tengo pierna, no tengo nada del golpe que sentí. Todo el tiempo con los ojos cerrados porque como me iba a eyectar, cerré los ojos como algo previsivo. Eh, Después de este segundo golpe, el avión fue a moverse fuerte, ya como cabalgando, entonces yo ya sentí que las manos estaban sueltas, yo todo el tiempo sentía eso. Todas las personas que hablan de que están cerca a la muerte, dicen, no, yo vi mi familia, me pasó toda la vida, vi la vida, me pasó por delante. Sinceramente, en ese momento no pensé en eso, yo lo único que pensaba en cualquier momento, con las manos así, yo en cualquier momento algo me atraviesa y me va a morir. Eso es lo que pensé en ese momento. Cuando de pronto el avión paró, eh, yo sentí que paró, entonces yo como que me toqué, tenía las piernas. Lo que primero que hice fue quitarme la máscara porque no podía respirar bien. Me quité la máscara, me puse las manos en la cara, no tenía sangre, entonces yo, bueno, estoy bien, estoy vivo, lo que digo, me toqué las piernas. Normalmente yo andaba con el celular, lo tenía en la piernera. Lo fui a tocar y no tenía celular. El alumno se llamaba Juan Carlos, le dije, Juan Carlos, le grité. Como que la adrenalina en ese momento no me da a entender muchas cosas. Ahí me di cuenta que sí, que la cabina no estaba, la carlinga, o sea, sí había habido eyección. Entonces dije, bueno, por lo menos el de adelante de pronto se eyectó. Me fui a levantar en la silla y sentí como cuando ustedes están todo el día en la cama viendo televisión y se van a levantar y les duele la espalda. Así sentí el dolor en la espalda. Me subí en la silla, salí del avión, miré hacia la cabina de adelante y vi que no estaba la silla ni estaba Juan Carlos, el alumno. O sea, él sí se había eyectado. Me fui a acostar en el plano, vi que había fuego atrás del avión y dije, no me puedo acostar en el plano porque ya me empezó a doler bastante la espalda. Me bajé del plano, ya llegaron unos pescadores, que venga que lo llevamos, que en la lancha, yo no, tranquilo, no me lleven, déjenme tranquilo, déjenme aquí porque yo sé que me golpeé durísimo, no sé qué tengo y puede que esté reventado por dentro, yo sé que caminé, pero no sé qué pueda pasar. Que no, que vea que el avión se va a incendiar, que se está prendiendo fuego y lo que les decía, estos aviones siempre vuelan con munición y la munición es explosiva, entonces podía explotar, entonces les dije, listo, ayúdenme a llevar, les indiqué cómo me tenían que levantar para que no haya ningún problema porque yo no sabía la columna, no sabía qué podía estar pasando conmigo. Me corrieron como unos 10, 15 metros, me levantaban entre los dos y ahí ya me dejaron en el piso, me acurruqué y ahí empezó el dolor que no le deseo a ninguno de mis enemigos que no tengo, pero no se lo desearía a nadie, porque es bastante doloroso. Le pregunté que si han visto al piloto, me dijeron, sí, nosotros los vimos salir del avión y está aquí adelante. Él llegó, estaba totalmente como desfigurado, como si le hubieran picado abejas, la cara así inflada. Le pregunté, ¿usted tiene celular? Me dijo, sí, me lo pasó, tiene la clave, sí, yo le dije, entonces usted está consciente. Como está consciente, le dije, no, ¿sabe qué? A él sí llévenselo, puedes tener algún golpe bien fuerte, pero llévenselo ya porque necesita
urgencia. Él como llegó caminando, pues yo dije, no le veo problema en que se lo lleven ya, y se lo llevaron en la lancha a los pescadores. A mí me rescataron como a los 15, 20 minutos, llegó un helicóptero de Río Negro, me llevan a la base, y en resumen, pues me fracturé dos vértebras, el menisco de la rodilla derecha y un dedo. Eso fue nomás lo que me sucedió. Me operaron y a los 6 meses me colocaron esto se llama material estosíntico, bueno, no me acuerdo cómo se llama, de estosíntesis, que son varillas, y a los 6 meses me lo removieron y al año ya estaba volando. A 1 milímetro estuvo la fractura de las vértebras, a 1 milímetro de dejarme parapléjico, paralítico, de muchas cosas que hubieran podido pasar. ¿A qué voy con este accidente? En la investigación todavía no se sabe exactamente qué pasó con el motor, pero lo que sí se sabe es que se empezó a desbaratar de adentro hacia afuera. Los álabes, normalmente si hay un FOD, van de adelante hacia atrás. Y el FOD marca como si se empieza a desbaratar el motor hacia atrás. Pero aquí no encontraron álabes del compresor. Este motor tiene 17 etapas de compresor y no encontraron las primeras etapas. Y lo que marca es como si no hubiera sido de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, o sea, como si se hubiera explotado de adentro hacia afuera el motor. Sabe que fue un FOD interno, pero no se sabe nada más. Todo esto que les conté, yo sentí que lo había volado en 4 a 5 minutos. Realmente, en el video que me mostraron, que pues no se los puedo mostrar porque no lo tengo y no me lo entregaron porque eso es materia de investigación y bueno. Desde que despegué hasta que hasta que se accidentó pasaron 59 segundos nomás. En 59 segundos tomé todas las decisiones, se habló con la torre, se decidió qué era lo que iba a hacer. Vuelven y me dicen los pilotos israelitas, Oscar, definitivamente usted es el único que demora tanto una eyección. ¿Por qué se demoró tanto en eyectarse? Yo les decía, muchos criticaron y todas las personas, los pilotos que vieron el video, es más, cuando yo vi el video también me critiqué y dije, ¿cómo me demoré tanto en eyectarme? Pero si me volviera a pasar con la misma experiencia y con todo, de pronto haría lo mismo, porque yo estaba intentando controlar el avión. Cuando me di cuenta que ya no tuve control del avión, decidí eyectarme y eso fue lo que se hizo. Lo que pasa es que en un momento de estos, y a todos los que yo he preguntado, por ejemplo, los de eyección, es como si el tiempo se parara. Hay una cápsula de tiempo y a los que han tenido de pronto accidentes me pueden corroborar o han tenido algo cercano a estar cerca a la muerte. El tiempo se para, es una cápsula de tiempo. Yo sentí que eran 4 o 5 minutos tomando decisiones y realmente fue 1 minuto. Si a mí me volviera a suceder, pues ya uno conociendo el tema y sabiendo y con la experiencia, pues lógicamente toma decisiones antes. Pero lo que me pasó en ese momento es lo que hice. Control del avión, analicé, miré qué era lo que se podía hacer, traté de tomar la acción, pero no había acción, entonces la acción era eyectarse, sino que fue en menos de 1 minuto. Igual hubo asesoría con oficial de pista, igual hubo toma de decisiones en CRM con el alumno, aunque el alumno, lo que él me dice y lo que él se acuerda, porque él perdió la memoria 3 días que no se acuerda de qué pasó, es que lo último, apenas yo le dije, mido el control del avión, él cogió las manijas de abajo para esperar la orden de eyección. Él se eyectó como una caricatura, porque él intentó eyectarse antes de que el avión golpeara la primera vez y no pudo. Entonces el avión golpeó la primera vez y al golpear la primera vez las sillas bajaron, cortaron el sistema automático de eyección de los cohetes y él lo único que hizo fue eyectarse después del golpe, pero con la catapulta nomás. O sea, él salió expulsado del avión así como caricatura, ¡pac! Solo con el paracaídas piloto, no se le abrió el paracaídas. Cayó 20 metros delante de la aeronave, un poquito más y hasta de pronto lo atropello. Cayó con todo y silla, entonces por eso fue el golpe tan fuerte. Él quedó amarrado a la silla, solo con el paracaídas piloto que medio le frenó un poquito
el golpe. Tuvo una perforación de un pulmón y duró también como un año sin volar, un poquito más por el golpe en la Usted está cabeza. soplando lo que tiene que decir. Bonito. Bueno, esto es para que, primero, uno no está consciente, que es lo que me preguntaba Capitana Javier Mora, uno no está preparado para esto, uno no está listo para saber qué le puede pasar. Y hay emergencias, tanto la primera me pasó a 12.000 pies, con tiempo, me dio tiempo para hablar, para producir, para decir qué era lo que iba a hacer. La segunda fue con menos tiempo reducido, no fue en mi avión, fue otro avión y yo tenía que asesorar. Y la tercera fue en mi avión, pero no me dio ni un minuto para tomar decisiones. Todo esto puede pasar. ¿Cómo se soluciona? Pues uno, pues la experiencia de vuelo, el saber estudiar, que lo vamos a hablar en la presentación que les dije del ABC de las emergencias. Y al final siempre, siempre va a haber un punto que es la suerte los que creen en Dios y los que hablamos de Dios, Diosito me tiene para buenas cosas o para otras cosas, porque así es. Esa es así quedó el avión. Ese fue el fuego que vi. La cabina de atrás totalmente intacta, la de adelante totalmente deshecha. Pues yo le he mostrado más o menos estas fotos en la anterior presentación. Esto fue el recorrido del avión, fueron como 500 metros por una playa. Caí en la última playa del río que había en el río. Pero un momento, por favor, qué pena. Caí en la última playa que había en el río. Ahí se ven, Capi, qué pena los conos que nos mencionaban en la exposición Bueno, anterior. estos son los spikes, correcto. La cabina adelante totalmente. Y esta es la catapulta, como sale la silla de eyección, salió la del alumno. Esta es la cabina del alumno. Si él no se eyecta, pues no sé qué habría pasado con él. Y esta es la cabina, la mía donde estaba, donde esto quedó totalmente intacto. No tengo fotos de la parte de adelante. Aquí fue cuando me rescataron. Con el dolor, ya con la silla, ya cuando iba al helicóptero, se la tomó un compañero que era el piloto del helicóptero. Él me dijo, apenas le anunciaron que había accidente, en 7 minutos despegó de Río Negro y llegó en 35 minutos después del accidente, llegó el helicóptero a rescatarme. Ahí no puedo decir más que fue la mano de Dios la que me ayudó a que el avión quedara en la última isla. El primer golpe fue en Fango. El tren de aterrizaje fue el que soportó el primer golpe, por eso fue tan suave, pues entre comillas tan suave. Ahí quedó el tren de aterrizaje deshecho. Y el segundo golpe, como fue Zapito, el segundo golpe fue más duro porque no tenía tren de aterrizaje y golpeó directamente ya en la playa, en donde ustedes ven vieron la foto que ya empezó como a rodar. No somos invencibles. A cualquiera le puede pasar, en cualquier momento nos puede pasar. No es de meter terror, no es de decir tampoco que nunca nos va a pasar, sino es de que tengamos la mentalidad de estar preparados siempre, de saber estudiar y de entender de que en cualquier momento nos puede pasar. Tenemos que entender cómo reaccionar a cualquier tipo de emergencia. Si tienen preguntas. Capitán, una pregunta más de curiosidad que otra cosa. ¿Hay una altitud mínima o una altura mínima para eyectarse o simplemente donde le cogió fue donde le tocó? Bueno, gracias por la pregunta. En los aviones monoplaza, las sillas, o cada silla de eyección tiene sus límites. Este avión monoplaza, límite 0,0, ¿qué quiere decir? A 0 velocidad y a 0 altura se puede eyectar. En el CAFIR biplaza era 0,90, o sea, 0 de altura y 90 nudos tenía que tener. ¿Por qué? Porque en los monoplaza, al eyectarse, la silla pasa a través de la carlinga. En cambio, en este, por ser biplaza, la carlinga tiene que eyectarse sola, entonces se abre y el mismo viento, la velocidad de los 90 nudos, hace que la carlinga se abra porque es demasiado pesada. Entonces esa era la diferencia entre biplaza y monoplaza. Muchas gracias. Usted, capitán.
Capitán, tengo otra pregunta. Digámoslo, a la hora de eyectarse, muchas veces es más seguro quedarse en el mismo avión que la propia eyección. O sea, hay que tener en cuenta como el terreno, otras cosas para tomar esa decisión, o siempre, digámoslo en última instancia, se tiene que eyectar en vez de quedarse pues en el avión. Pues lógicamente es el tipo de emergencia, pero si uno toma la decisión de eyectarse es porque hay más probabilidades de supervivencia eyectándose que quedándose en el avión. Y normalmente lo que uno piensa antes de eyectarse, que es lo que les decía, yo dirigí el avión hacia el río y pensé, cuando me dije que me voy a eyectar, pensé en el río porque uno piensa, que no vaya a caer en vivienda la aeronave, que no vaya a dañar a terceros y que también uno tenga posibilidades de supervivencia. Eso es lo que se piensa, aunque primero piensa uno es en los demás, no estar en poblaciones, pues alejado de construcciones. Pero si uno toma la decisión de eyectarse es porque al salir del avión va a tener más probabilidades de supervivencia. Lógicamente eh, los que se han eyectado siempre han dado a entender que sufren o de la columna o se dislocan el hombro, o algo le sucede o al aterrar se llama, pueden sufrir heridas porque caen en un árbol o porque no cayeron bien, entonces pueden quedar con heridas. Capitán, y a la hora de activar la eyección, ¿puede tener una falla? O sea, como tú dices, no, es que no puede eyectar, o sea, puede fallar ese mecanismo. ¿Qué pasó aquí? Yo intenté 2 veces. Lo que les digo, ese era el año 2013. Yo ya estaba a 2, 3 meses de salir del escuadrón, o sea, ya había volado, de hecho, yo era el estandarizador, el instructor, y era el más experimentado del escuadrón. Daba clases, o sea, enseñaba a otros pilotos, y nunca me dijeron lo que después en la investigación salió, que resulta que estas sillas, hay 2 manijas, la de arriba y la de abajo. La de arriba es más larga, entonces uno tiene que llevar las manos hasta arriba y hacer esto. Es mucho más demorado, eso normalmente es cuando uno tiene más tiempo, pero cuando uno no tiene tiempo son las manijas de abajo. Y resulta que esa fue la que alé. Pero resulta que supuestamente lo que dice en la investigación, uno tiene que alarla es totalmente perpendicular a 90 grados así. Y así no hay que hacer tanta fuerza. Cuando yo la leí, yo estaba con el control de la aeronave con la mano derecha, solo lo hice con una mano, y si usted hace el ejercicio de tratar de hacer con fuerza, pues usted lo hace hacia un lado, se va hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás, depende de lo que está haciendo. Nunca perpendicular. Eso nunca ni nos lo dijeron, ni lo entrenamos, ni nada, y eso está en, eh, en el por qué pasó eso. Eso salió en la investigación, los fabricantes de la silla de eyección dijeron eso, pero el que nos daba los manuales y nos daba la instrucción inicial era por parte de la IAI, es el fabricante del avión, y eso nos encargaba de hacer los manuales. Entonces, y el fabricante nunca nos dijo ese pequeño punto de que tenía que ser totalmente perpendicular. Por eso falló la eyección. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque 4 o 5 meses después hubo una eyección exitosa y un muerto en otro avión biplaza donde también falló el motor por otras condiciones. El instructor murió y el alumno sí sobrevivió, pero el alumno, por ser consciente, nos dijo que él intentó eyectarse varias veces con la manija de abajo y como no salió, se eyectó fue con la de arriba. Cuando miraron eso y se preguntó al otro alumno, él me dijo, no, cuando yo cogí el control del avión, cuando el instructor, o sea, yo cogí el control del avión, él lo primero que hizo fue mandar las manos a la manija de abajo. O sea que todos los 4 intentamos eyectarnos inicialmente con manijas de abajo, pero ninguno tuvo la eyección satisfactoria. Los 2 alumnos se eyectaron con las manijas de arriba. El instructor, el que murió, él, por la posición de las manos, porque él murió incinerado, encontraron las manos en las manijas de abajo. Y fue por eso, porque pues todos la lavábamos de la manera que no debería ser, porque no sabíamos. Pero eso claro que puede fallar. Son mecanismos. Muchas gracias, capitán, por
por la respuesta. A usted, Brian. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, muchas gracias por asistir. Para próximas conferencias, lo que le llamo tratar bien lo del tema de las emergencias. Espero pues recuerden esto que hablamos el día de hoy. Y espero les haya gustado. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, capitán, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, capitán. Muy amable. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Buen día. Muchas gracias, capitán. Feliz tarde, que estén bien, hasta luego. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego. Capitán, muchas gracias. Feliz día. Feliz tarde. Hasta luego.